Bueno, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Vamos a estudiar. He estado hablando del tema de los nombres de Dios. Dios a través de los tiempos nos ha revelado su nombre y al hacer esto nos da sus promesas de amor, bendición, sustento y provisión. El nombre de Dios nos muestra su carácter, su personalidad, su poder y su autoridad. El nombre también nos indica como la marca de la persona a quien pertenece a algo, indica autoridad delegada, indica fama. El nombre de una persona es su descripción, porque automáticamente al oír el nombre de una persona sabemos de quién se está hablando, ¿cierto? Sabemos, automáticamente viene a nuestra mente características de esa persona, o en todo caso circunstancias que afectan la vida de esa persona. Ser llamados por el nombre del Señor significa ser su pueblo, y eso implica su protección. Clamar al nombre del Señor implica adoración. Confesar su nombre es reconocerlo, amarlo, confiar en Él y actuar por Él. El nombre de Dios significa Dios mismo. Olvidar su nombre significa alejarse de Él. Hablar en su nombre implica un acontecimiento divino, su inspiración y su autoridad. Tenemos la bendición de su nombre y se nos instruye a no tomar el nombre del Señor a la ligera. Los nombres que ya vimos, el primero es Elohim, que significa el Dios supremo. El segundo nombre que vimos es una composición que es el Elohim, que significa el todopoderoso, el Dios supremo. Significa el fuerte entre los poderosos, el más excelente, el que sobrepasa a todos. El siguiente nombre es otra composición que es Yahweh Elohim, que significa yo soy el creador eterno e inmutable, que es y será. El siguiente es El Shaddai, que significa el Altísimo, el fuerte, el más poderoso. Y una particularidad de este nombre es que en ocasiones es plural, es singular, pero es plural. Es como decir el más poderosos, haciendo referencia a la Trinidad. El otro nombre que hemos visto es el Elión, Yahweh Elión, que significa el yo soy supremo, todopoderoso. Y el último que vimos la semana pasada es Yahweh Olam que significa el yo soy eterno, todopoderoso. Hoy voy a compartir sobre dos nombres más, pero antes quiero mencionarles una historia que seguramente ya conocen, que es acerca de Abraham. Cuando Abraham tenía 75 años, él y su esposa Sara no tenían hijos. A esa edad Dios le promete a Abraham que le va a dar un hijo. Natural, humanamente hablando, a los 75 años no hay muchas esperanzas, ¿cierto? Pasan unos 12 años y Abraham y Sara no tienen hijos. Entonces ellos optan por ayudarle a Dios a responder su oración. Sara le da a Abraham a su esposa Agar y le dice: aquí está mi esclava, puedes embarazarla y el niño que nazca va a ser mío. ¿Verdad? Es lo que hacían ellos. El término que usan es que dará a luz sobre mis rodillas. Eso significaba, era como si Sara hubiera dado a luz al bebé. Así sucede, pero después de que la criada se ve embarazada, desprecia a su patrona. Y algo muy curioso aquí es que Sara le dice a Abraham: aquí está mi criada, y después que la toma y la embaraza le dice: tú tienes la culpa. ¿Cómo se llama eso? No lo sé, pero así pasó.
Pasa el tiempo, después de que nace Isaac, pasan todavía unos 12 años más, es decir, del tiempo que Dios le da la promesa a Abraham al tiempo que nace el hijo de Sara y Abraham, ocurre en un promedio de 25 años. Si Abraham tenía 75 cuando recibió la promesa, entonces tenía 100 cuando nació Isaac. Isaac se considera el hijo de la promesa. Pasa el tiempo y la historia que vamos a ver ocurre unos 30 años después, es decir, Isaac ya tenía aproximadamente de 30 a 33 años. En otras palabras, ya eran entre 55 y 58 años de que Dios le había dado la promesa a Abraham en el principio. Y cuando en este tiempo más o menos ocurre esta historia, Génesis 22:1 dice: pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. ¿Qué hace Dios? Después de que Abraham esperó 25 años para que naciera su hijo, y después de que han pasado unos 30 años, que obviamente el apego cada vez era mucho más grande, Dios le dice a Abraham: quiero que me ofrezcas a tu hijo como sacrificio. Y luego seguimos leyendo, versículo 7. Isaac le dijo a Abraham: Padre, dime, hijo mío. Aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos. En mi punto de vista es muy significativo que diga aquí, siguieron caminando juntos, porque Isaac le pregunta a Abraham dónde está el sacrificio, y termina el versículo diciendo: siguieron caminando juntos. En otras palabras, pareciera que dice: Abraham y el sacrificio siguieron caminando juntos. Llegan al lugar que Dios les indica. Abraham está listo para sacrificar a Isaac. Ahora debemos de pensar en esto. Abraham construyó un altar. Abraham ató a su hijo Isaac y lo colocó sobre las piedras o sobre el altar. ¿Será que un hombre de 130 años es más fuerte que un hombre de 30 años? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo que Dios estaba anunciando que el Padre, Dios el Padre, ofrecería voluntariamente a su Hijo como su sacrificio, y que el Hijo, Jesús, se ofrecería voluntariamente como el sacrificio por los pecados de la humanidad. Cuando Abraham está a punto de sacrificar a Isaac, Dios provee un sacrificio, provee un cordero, y ellos ambos ofrecen el sacrificio a la forma que debían de hacerlo. Y en el versículo 14 de Génesis 22 dice: a ese sitio Abraham le puso por nombre: el Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice: en un monte provee el Señor. El nombre de Dios que se utiliza aquí es Yahweh Yire, que significa yo soy, verá. Y tiene un sentido interesante, porque uno piensa, verá, o sea, no veía antes, pero sí va a ver después. Pero es en el sentido de que Él se va a presentar, de que Él va a percibir, de que se va a hacer presente, de que Dios va a cuidar. Está hablando de que nuestras necesidades, cualquiera que éstas sean, no pasan desapercibidas para Dios. Él ve. Dios le requiere a Abraham que sacrifique a su único hijo.
Y Abraham sabe que si sacrifica a Isaac ya no hay vuelta atrás. ¿Cómo podría ya un hombre de 30 años otra vez volver a engendrar hijos? No era posible. Sin embargo, Abraham no duda por un instante. Abraham no pone en tela de juicio la fidelidad de Dios. Y su actitud y su confianza fue obedecer. Inmediatamente después de que recibe la instrucción de Dios, Abraham empieza a hacer los preparativos. Y leemos en la historia que al siguiente día muy temprano, Dios le da la instrucción hoy, al siguiente día muy temprano, salen, se van. ¿Por qué? Porque Abraham estaba consciente que Dios estaba viendo las cosas, la situación, que Dios se haría presente, no que no estuviera presente en el momento, no que Dios llegaría en el último momento. La gente tiene el dicho de que Dios aprieta pero no ahorca, ¿cierto? Y a veces uno lo ve en el sentido de que no, Dios llegó en el último momento. No, Dios no hace eso. Dios está presente desde el principio. Dios tiene tiempos perfectos para todas las cosas. El tiempo de Dios es perfecto para este trabajo, para esta escuela, para esta relación, para estas vacaciones, para este tratamiento médico. El tiempo de Dios es perfecto siempre. Incluso el tiempo de Dios es perfecto para que nosotros vengamos a Cristo. Dios no está ausente, Dios está al tanto, Dios no es ignorante. Dios conoce nuestros corazones, Dios conoce nuestras necesidades, y lo más sorprendente y asombroso y para maravillarnos es que ninguna de nuestras oraciones toman a Dios por sorpresa. Ninguna. Nada. Salmo 139 del 1 al 4 dice: Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Dios conoce las palabras aún antes que las digamos. Cuando leemos la historia de Zacarías, el esposo de Elizabeth, en Lucas capítulo 1 dice que está haciendo su deber como sacerdote, está quemando el incienso y está ofreciendo las oraciones y la intercesión por el pueblo. Y el ángel se muestra y le dice: Zacarías, Dios ha escuchado tu oración. ¿Qué es lo que realmente estaba diciendo el ángel aquí? Que Dios escuchó esa oración en específico. Zacarías tenía temporadas por su sacerdocio que oraba y ofrecía oraciones por el pueblo 3 veces al día durante tanto tiempo. Generalmente entiendo que eran 2 semanas. Zacarías dejaba su casa, se recluía en el templo y durante 2 semanas, 3 veces al día, mañana, tarde y noche, ofrecía oraciones. Dios le dice por medio del ángel: Dios ha escuchado tu oración. ¿Y eso qué significa? Esta oración. No. Significa cada oración, cada petición, cada oración que hacemos es atesorada por el Dios supremo que se hace presente. Mateo 6, versículos 7 y 8 dice: al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan. Jesús nos anima a orar teniendo presente que Dios conoce nuestra petición, que Dios conoce nuestra verdadera necesidad
que Dios está al tanto, que Dios se hace presente, que Dios ve. Y que no es necesario que pidamos egoístamente, que no es necesario que pidamos o que hagamos peticiones locas o absurdas. Que oremos con expectativa, que no oremos y olvidemos, sino que oremos conscientes de que Dios escucha y responde nuestra oración. El yo soy, el Dios supremo, se hace presente, no está ausente. El yo soy supremo se manifiesta, y si consideramos que Dios está presente en la eternidad, entonces realmente entenderemos que Dios siempre responde nuestras oraciones en el tiempo presente. El siguiente nombre que vamos a ver lo encontramos en Éxodo capítulo 15, versículo 26, dice: les dijo, yo soy el Señor su Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis leyes y mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor que les devuelve la salud. El nombre que utiliza aquí es Yahweh Rapha. Significa el yo soy que sana o cura. Me gusta mucho el contexto de este o la traducción más completa de este nombre, porque habla de reparar, habla de remendar, como si fuera, por ejemplo, una tela que se rompe y volverla a coser. Habla de dar puntadas en heridas, pero también habla de la remisión de pecados, de recibir, de otorgar y recibir el perdón. La palabra sanar en muchos pasajes del Nuevo Testamento, la palabra salvación se traduce como sanidad. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el arrepentimiento y el perdón de nuestros pecados. Restaurar en el sentido de reconstruir algo que fue destruido. En muchos casos la sanidad es necesaria incluso por nuestros propios descuidos o abandonos. Cuando Dios le dice a Moisés, yo soy el Señor tu Dios, la primera ocasión que utiliza el nombre Yahweh Elohim, y luego más adelante dice Yahweh Rapha. Entonces la traducción más completa diría: yo soy el creador eterno e inmutable, yo soy quien te sana. Una de las cosas particulares que encontramos en este verbo es que está conjugado en lo que se llama presente perfecto. En otras palabras, el verbo siempre es perfecto, presente. ¿Qué significa eso? El Señor sana, cualquier momento. El Señor sanó ayer, el Señor sana hoy, el Señor sanará mañana. Ese es su nombre, esa es su naturaleza. Dios es el que nos sana. Hay otra forma de sanidad que Dios realiza en nuestra vida y que no siempre nos gusta como lo hace. En Mateo capítulo 5, versículo 48 dice: por tanto, sean perfectos así como su Padre Celestial es perfecto. Jesús dice este versículo, estas palabras dentro de su sermón del monte en Mateo capítulo 5. Y pone esta palabra de ser perfectos como nuestro Padre es perfecto justo después de que dice: amen a sus enemigos, oren por los que les hacen mal, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los persiguen. En otras palabras, Jesús dice que no actuemos como el común de la gente, que la gente que no conoce a Dios, cuando le hacen algo, toma venganza. O la gente que no conoce a Dios solamente ama a los que le aman, solamente saluda a los que le saludan. Y Jesús nos dice
que hagamos una diferencia y que igual que Dios hace salir su sol sobre justos e injustos, nosotros como sus hijos seamos imparciales y busquemos la forma y la oportunidad de ser bendición para los demás. La perfección de Dios es parte del proceso de sanidad en nuestra vida mientras estamos en este mundo. Como decía hace un momento, la sanidad, cuando tiene que ver con el perdón de los pecados, significa salvación. Y es lo que ocurre cuando primero le pedimos perdón por nuestros pecados a Dios. Esa es la primera etapa de la sanidad de Dios. Nos salva. Pero a partir de ahí, Dios empieza un proceso de transformación intensa y exhaustiva en nuestra vida. Una sanidad profunda, en la que muchas veces remueve nuestra vida de principio a fin con el propósito de continuar su proceso de sanidad. A esta etapa se le llama santificación. Y eso duele. La santificación duele. ¿Por qué? Porque Dios hace lo que sea necesario para sanarnos de nuestro pasado. ¿Ustedes han tenido alguna vez una carie? Y a ustedes les gustaría llegar con el dentista y decirle, no quiero que me duela, no quiero que uses tu taladro, pero quiero que me cures y mi muela quede como nueva. ¿Cierto? ¿Es posible hacer eso? No. Para restaurar una pieza dental de esa forma, tiene que haber un procedimiento. Es lo que sucede en nuestra vida con Dios. Muchas veces el procedimiento de Dios para sanarnos de una cuestión del pasado, Dios tiene que llevarnos por un camino que no siempre nos gusta. Y ese camino incluye muchas veces el perdón, muchas veces el arrepentimiento, muchas veces el perdón para nosotros mismos principalmente, muchas veces el perdón para otras personas. El propósito de Dios es santificarnos. Nos expone a nuestras propias debilidades, nos expone a problemas con el propósito de sanarnos y hacernos perfectos como Él. Si la primera vez fallamos en perdonar, bueno, va a volverlo a intentar. Si la primera vez fallamos en aceptar a otros, va a volver a intentar. Si fallamos en esto o en aquello, Él va a seguir para sanarnos. Es como alguien que está enfermo y va a consulta y recibe tratamiento y no se sana. Bueno, tiene que volver a la consulta, tiene que volver a tomar tratamiento, y si el primer antibiótico no funcionó, tiene que recibir antibiótico más fuerte, y si el primer analgésico no sirvió, tiene que recibir un analgésico más fuerte, y si el primer antiinflamatorio no sirvió, tiene que agarrar uno más fuerte con tal de recibir la sanidad. Dios trabaja en nosotros sanando nuestra vida y haciéndonos perfectos como el Padre es perfecto, de esta manera también. La última etapa de nuestra sanidad es lo que se llama glorificación, y esto sucede precisamente cuando morimos. Cuando Dios nos sana, no solamente de la paga del pecado, no solamente nos sana de la influencia o el poder del pecado en nuestra vida, pero en la etapa final Dios nos libra de la presencia del pecado, y eso sucede cuando morimos. Esa es la graduación. Llegamos a ese punto de ir a la presencia de Dios y finalmente somos libres de la presencia del pecado. A veces la forma final para sanarnos que Dios utiliza es precisamente llevándonos a su presencia. Y saben que este proceso generalmente es muy doloroso y generalmente no es algo que esperamos, porque siempre duele. Algunos de ustedes conocen a doña Isabel, ya conocen a doña Isabel, tiene un cuñado que por más de 2 años ha estado enfermo, estuvo enfermo de cáncer. Apenas ayer les avisaron que murió.
El hombre había estado viviendo en agonía los últimos 2 años. ¿Y qué creen que ocurre? ¿La familia está contenta porque ya no sufre? No, claro que no. Todavía duele. Pero muchas veces, aunque duele admitirlo, esa es la mejor forma en la que Dios nos sana, en la que nos libra del dolor. Dios está dispuesto a sanarnos hoy, de cualquiera que sean nuestros padecimientos. Oremos. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por tu disponibilidad para sanarnos. Te damos gracias porque tú ves, tú estás consciente de nuestras necesidades y suples, Señor, en el tiempo perfecto. Te damos gracias porque tú eres el sanador no solamente de nuestro cuerpo, pero también de nuestro espíritu y de nuestra alma. Tú sanas nuestros padecimientos, pero también sanas nuestras emociones y nuestros corazones. Ponemos en tus manos nuestra vida y te damos gracias por tu disposición para sanarnos y bendecirnos. En el nombre de Jesús.